Dios lo bendiga, hermanos, hermanas en Cristo. ¿Cuántos estamos bendecidos? Amén. Es hermoso cantar cantos al Señor en alabanza. Una vez más lo repito, como dice la palabra, el Señor habita en las alabanzas de su pueblo, ¿verdad? Cuando cantamos aquí, se llena de ángeles, ¿verdad? La presencia del Señor. En las alabanzas de su pueblo habita la presencia del Señor. Y bueno, seguimos adelante, hermano. Hoy es ¿qué día es? 29, 25. Y ya no queda otro miércoles el otro miércoles ya es septiembre, ¿verdad? Ok, bueno, entonces este es el último miércoles que voy a estar yo. Y al otro miércoles va a estar el pastor, ya comenzando él a retomar sus estudios. Entonces yo le quiero dar gracias a Dios, también primeramente, y también gracias a ustedes que me dieron la oportunidad de aguantarme este mes, de aguantarme este mes. Entonces, les anuncio, mi idea era, yo quería terminar todo el libro de Hechos, ¿verdad? Y todo el libro, pero pues es imposible. Está muy profundo en veces y lo vamos haciendo así muy por arribita, por encimita, ¿verdad? Pero al menos vamos a lograr llegar a la cita de lo que nosotros hemos estudiado para lo que es el ministerio de células, de grupos, de crecimiento, ¿verdad? Vamos a llegar hasta esa cita hoy que la acabamos de leer. Y la semana pasada vamos a proseguir, nos quedamos donde Pedro dio una respuesta a la gente que estaba teniendo diferentes reacciones cuando el Espíritu Santo vino, ¿verdad? Y los 120 estaban hablando en lenguas y hablaban las maravillas de Dios, y la gente alrededor tuvieron diferentes reacciones, y Pedro dio una respuesta ahí bíblica de lo que estaba sucediendo. Ya lo vimos eso. Pero ahora lo que respecta al tiempo de hoy, vamos a ver cuál fue la respuesta de ese mensaje. Entre paréntesis, quiero hacer mención de que siempre que sucedía algo, un milagro, sucedía una grandeza del Señor, aquí en el libro de Hechos, Pedro y los apóstoles aprovechan para predicar a Cristo. Y la predicación apostólica siempre va a incluir predicar la muerte y la resurrección de Cristo. Toda predicación apostólica siempre es así. Tienes que hacer memoria, remembranza de que Cristo resucitó. Tristemente hoy hay muchos mensajes y no se habla de que Cristo dio su vida, no se habla de que Cristo resucitó, no se habla de la venida del Espíritu Santo, no se habla de la llenura, no se habla de la necesidad de santidad, no se habla en ninguna de las predicaciones. Se habla de otros temas que están al día, por decir, pero tristemente en veces escucho predicaciones así y nunca mencionan que Cristo resucitó. Y más sin embargo, la resurrección de Cristo es el pilar en el cual el cristianismo se levanta. Porque si Cristo no hubiera resucitado, no existiera el cristianismo. Entonces, por eso es que la respuesta de Pedro aquí, voy a comenzar ahí, sígame con su vista, desde el versículo 37, capítulo 2, versículo 37. En el 36, que fue el último que vimos la semana pasada, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y la respuesta en el 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? La palabra compungieron tal vez no es muy normal, muy corriente, así como que la usemos todo el tiempo para entenderla, pero
para poderla entender, compungir quiere decir que les caló en el corazón, sintieron punzada en su corazón al escuchar esto, que la respuesta de Pedro, y ellos se dieron cuenta de lo que habían hecho y les pegó en su corazón. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado mensajes del Señor que te pegan en el corazón y te sientes redargullido? Pero esto era compungido, era como, me dieron ahí donde me duele, me dieron, ¿verdad? Estaban compungidos de corazón, les había dolido reconocer, al ser abiertos sus ojos, reconocer, fueron compungidos de corazón. Cuando nosotros somos compungidos de corazón, cuando nuestros ojos son abiertos, reconocemos que Dios nos está hablando, nosotros también debemos de decir, ¿verdad? Igual que ellos, ¿qué hacemos, Señor? ¿Qué haremos? Usted se recuerda cuando Pablo, más adelante, cuando Cristo se le apareció, él inmediatamente, la respuesta del apóstol Pablo dijo: ¿qué quieres que tú hagas, Señor? Cuando él le dio a entender que a él era el que estaba persiguiendo. Entonces, cada vez que nosotros somos confrontados a través del poder del Espíritu Santo, ¿verdad?, que nos da a entender nuestras fallas, nuestras faltas, porque para esto, hermanos, para esto es que nosotros nos acercamos a escuchar la palabra del Señor, porque el Señor nos quiere ayudar a corregir nuestras vidas, nos quiere ayudar a corregir nuestros pensamientos, tal vez algunos planes que tenemos, tal vez algo que tenemos en nuestra vida, y cuando escuchamos la palabra del Señor, el Señor corrige nuestros pensamientos, y a veces sentimos esta compunción de corazón. Pedro le respondió, dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos y bautícese. Recuerde que voy rápido, Arrepentíos y bautícese. Arrepentirse quiere decir cambiar de dirección. Nosotros vamos caminando, vamos planificando, vamos sobre un camino que probablemente es errado y no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Y arrepentirse quiere decir no ir más en esa dirección, sino ahora voltearme y seguir al Señor, seguir la dirección que Dios me está dando. Arrepentirse. Si estamos haciendo varias acciones en nuestra vida, si estamos haciendo varias actividades que no honran, que no glorifican el nombre del Señor, si estamos hablando palabras que no honran ni glorifican al Señor, nosotros tenemos que arrepentirnos, refrenarnos y ya no seguir en esa dirección. Porque si alguien podría decir, bueno, es que me arrepiento yo de hacer eso, y mañana lo hace de vuelta. Y se vuelve a arrepentir y luego lo sigue haciendo. Entonces ese arrepentimiento no está muy genuino. El verdadero arrepentimiento delante de Dios es cuando nosotros somos compungidos de corazón, reconocemos que Dios nos está hablando, nos arrepentimos porque nos duele ofender a Dios. Un verdadero arrepentimiento es dolor de corazón, es pena delante de Dios, es dolor de te ofendí, Señor, con decir esto, te ofendí porque al hacer esta acción te ofendí. Tú miras mi vida, todos mis pensamientos. Si mira los pensamientos, sí los mira, hermano, porque dice la palabra de Dios ahí en Hebreos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones del corazón. Dice las intenciones, pero si nada más lo estaba pensando, no lo hice. Ya lo sabe el Señor, discierne las intenciones del corazón. Hasta esa profundidad el Señor nos puede ayudar. Si tenemos un pensamiento, un plan, hasta ahí entra el discernimiento del Señor. No estás haciendo bien, no estás planificando bien. Entonces, ellos tenían que arrepentirse de lo que habían hecho, de lo que habían apoyado, porque en medio de la trifulca, cuando crucificaron al Señor, iba toda esta gente y ellos empujaron a que fuera crucificado el Señor, a que fuera juzgado y crucificado. Y bautícese. El bautismo
este bautismo iba a representar que el arrepentimiento es genuino. Recuerde que a veces nosotros hemos visto a algunas personas que han levantado la mano porque sintieron en su corazón que el Señor les estaba hablando, y cuando levantaron la mano y cuando hicieron la oración del pecador y todo eso, y luego la semana que entra le invitas a que va a haber bautismo, va a haber bautismos que se alinee para bautizarse, para que dé testimonio de su fe. Y muchas personas, yo he visto personas que dicen, es que no estoy preparado. No puede ser que una persona que se ha arrepentido, que ha reconocido su pecado, el que verdaderamente se ha arrepentido, inmediatamente va a querer dar testimonio de su fe. Usted se recuerda cuando usted se convirtió al Señor, cuando el Señor transformó su vida. Usted le quería decir a la familia, ¿verdad? Quería decirle a todo el mundo que ya era un hijo de Dios, que ya era una hija de Dios, y andaba diciendo, ya soy un hijo de Dios, ya Dios me transformó, y andaba diciéndoselo a todo el mundo, ¿verdad? Y hasta se sentía hasta así como un orgullo santo, ¿verdad? ¿Habrá orgullo santo? No, ¿verdad? El orgullo es orgullo y la santidad es santidad. Pero vamos a decir que así lo entendemos, que usted estaba muy orgulloso de ser hijo de Dios, ¿verdad? Es un privilegio ser hijo de Dios. Es un privilegio ser añadido a la familia de Dios. Dios nos da el privilegio, nos da ese privilegio de ser hechos hijos de Dios a los que hemos creído en su nombre. Entonces, cuando nos dijeron hay que bautizarse, al menos a mí cuando me dijeron, pasaron como un mes y nos fuimos y nos bautizamos mi esposa y yo juntos. Allá a San Marcos hicieron bautismos, y ahí tengo las fotos todavía y hay videos, hermano, cuando ahí me metieron ahí el pastor. Pero lo hace uno con todo, ¿cómo le diré? Con toda sinceridad, porque realmente Dios transformó, porque hubo un arrepentimiento, porque yo sentí, al menos en mi caso, cuando yo me arrepentí de mis faltas y sí sabía que era muy faltoso y que era muy pecador, y todavía seguimos siendo pecadores, hermano, y Dios nos sigue perdonando, nos sigue levantando, nos sigue limpiando. Pero este pecado del cual nosotros pecábamos y nunca nos arrepentíamos, Dios lo perdonó, los tiró a la basura, al fondo del mar, y jamás se acordará de ellos, dice. Entonces, cuando yo sentí esa carga que se quitó, y me decían, los diáconos me decían, ya todo eso, y yo les seguía diciendo, pero es que ya todo eso ya quedó atrás. No, yo decía, no, pues ya soy nuevo, estoy nuevo, y me sentía como que podía hacer muchas cosas, como que acababan de hacer, me sentía hasta livianito, hermano. Yo no sé usted, su testimonio, ¿verdad? Usted puede hablar la forma como Dios trató con usted, pero es así. Entonces, cuando vino el bautismo, pues vamos a bautizarnos. Yo no andaba preguntando, ¿y por qué me tengo que bautizar? ¿Y por qué tengo que hacer esto? Bueno, yo nací en la fe bautista, ¿verdad? Entonces a mí me instruyeron así. Entonces, el bautismo que estos hombres tenían que hacer era porque iban a dar testimonio público de que habían creído y de su arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, porque el bautismo, hay pastores que enseñan que el bautismo salva. Yo he escuchado a algunos pastores, no le voy a decir dónde, pero sí los he escuchado personalmente, que dice, en la tarde habrá bautismos. Si usted no se bautiza y el Señor viene después del servicio, y si se queda, pues yo ya estoy limpio de la sangre suya, ¿verdad? Entonces, él está enseñando su doctrina, está enseñando que si una persona no se bautiza, entonces no se salva, se va a quedar, y eso es errado, ¿verdad? El bautismo solamente representa, es un acto simbólico y público de una profesión de fe pública, que no me avergüenzo del evangelio, como dice Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Entonces, usted no se avergüenza. Estos hombres no tenían que avergonzarse. Ellos iban a dar testimonio en su fe.
El bautismo no salva. El bautismo solamente representa lo que ya sucedió internamente, ¿verdad? Entonces, dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo, tal y como lo es hoy. Porque desde ese entonces, cuando descendió el Espíritu Santo de manera permanente, entonces cuando alguien acepta al Señor y el Señor lo transforma, el Espíritu Santo viene y mora de forma permanente, de forma permanente. Alguien preguntó, entonces, ¿por qué hay algunos cristianos que siguen la vida pecaminosa y por qué? Y esos no son verdaderos. Solamente Dios. La palabra dice que solamente Dios conoce lo que hay en el hombre. Solamente Dios y el hombre interior que vive solamente saben lo que hay. Si fue una conversión verdadera, si es una actuación, solamente Dios sabe si es una conversión verdadera. Pero hay conversiones verdaderas, hermano, donde la persona batalla un poquito más. Hay cristianos que viven un poquito más en la carne que en lo espiritual. Todos crecemos en diferente ritmo. Quisiéramos que nosotros ser transformados y convertidos y que inmediatamente fuéramos bien espirituales todos, pero no. Hay personas que se convierten y duran 20, 30 años y uno que se convirtió la semana pasada crece más rápido, ¿verdad? ¿Por qué? No lo sabemos. El Señor es el que sabe todas las cosas. Entonces, podemos ir ahí a diferentes factores, pero no nos vamos a meter ahí. El don del Espíritu Santo vendría a ellos si ellos se arrepentían, ¿verdad? Y ellos iban a dar profesión de su fe. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y luego dice el 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. El resultado de esta primer predicación, fíjese el resultado. Siempre que predicaba Pedro, había unos grandes resultados. Qué tremendo que así fuera la iglesia de hoy, ¿verdad? Que se levantara un predicador ungido, siempre ayunando y orando y buscando la presencia del Señor y se levantara y que predicara y que se convirtieran todos los que estaban ahí, los 3,000, ¿verdad? Quisiéramos que. ¿Por qué eso no sucede ahora? ¿Por qué no sucederá eso ahora? Si aquí no alcancé a ver el capítulo 3, el capítulo 4, el capítulo 5, donde después suceden cosas grandiosas en la primera iglesia, en la iglesia pionera, suceden milagros, prodigios, suceden también problemas, suceden también controversias, porque es una iglesia, es un grupo, ¿verdad? Así como lo hay hoy. Pero lo importante es de que en esta iglesia había señales y prodigios, y lo sabemos muy bien porque así lo enseñamos, de que esas señales y prodigios tenían un propósito de llamar la atención de la gente para que escucharan la predicación, para que escucharan que el Señor había resucitado. Tenía un propósito. Pero hay cosas que esta iglesia podía hacer en ese entonces, y es muy triste reconocer que en la iglesia de hoy, en ese tiempo, falta mucho. Y eso es, falta mucho poder, porque falta mucha llenura del Espíritu Santo, porque la iglesia de hoy vive más en los planes de la vida, en los planes, me tengo que asegurar mi futuro, me tengo que asegurar esto, estamos tan preocupados por tantas cosas personales que la vida espiritual la dejamos como para el domingo o ¿verdad? Entonces, y no estoy hablando de ninguna persona en particular, ¿verdad? Es la iglesia en general. La iglesia en general hoy no puede decir como la iglesia decía ahí en capítulo 3. Mire, el resultado de esta predicación, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. O sea que sí hubo un fruto de esa predicación fuerte. Esa predicación, recuérdese que habló escrituralmente, que el Señor resucitó, habló que ya estaba profetizado, habló que estaba profetizado acerca de estas señales y prodigios. Quiero hacer una aclaración.
que el pastor me pidió que hiciera, y realmente se me pasó, de este mismo capítulo, cuando Pedro habló, dice, de lo que habló Jonás, dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Quiero decirle que esto no se llevó a cabo, esto no sucedió el día de Pentecostés. Esto solamente era una prueba que les estaba dando Pedro, dice, queriéndoles dar a entender, se maravillan porque está pasando esto. Cosas más grandes que esas el Señor está por hacer en el gran día cuando el Señor se manifieste, en el grande día del Señor, cuando se manifiesten todas estas cosas. Entonces, para que se entienda que eso no sucedió el día de Pentecostés. Después de que predicó y dijo que el Señor fue glorificado y que nuestro Dios lo hizo Señor y Cristo, se arrepintieron, entonces comenzó la iglesia a formarse y comenzaron, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, fueron obedientes, hermano. Fíjese, para comenzar, la iglesia comenzó siendo obediente. La predicación decía, arrepiéntase y bautícese. Entonces fueron obedientes y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No se inventaban sus propias palabras, su propio tema, ellos perseveraban en lo que les enseñaban los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. A este versículo se le conoce como las marcas especiales que pueden ser encontradas de la iglesia pionera. Estas eran las marcas. Era obediencia, perseveraban en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cuántas de esas marcas podemos encontrar en la iglesia de hoy? No me responda, eso solamente el Espíritu Santo y usted está trabajando. ¿Cuántas de estas marcas podemos encontrar en la iglesia de hoy en día? ¿Perseveran la doctrina o cambian doctrina? ¿O buscan la doctrina que les gusta? ¿O buscan la predicación que les gusta? ¿O buscan los temas que les gustan? En la comunión unos con otros, ¿se congrega la gente o deja de congregarse? Dice la palabra de Dios, dice, no dejando de congregados como algunos tienen por costumbre. Ya nos conoce el Señor. Entonces, en la comunión unos con otros, vemos a mucho pueblo que es fiel congregándose, porque yo pienso una cosa, esa es mi resolución y creo que tengo razón. La gente que se congrega el domingo en la mañana, el domingo en la tarde, los miércoles y cuando se compromete a hacer eso y en sus posibilidades, la gente que se congrega fielmente en la iglesia son porque ellos tienen la mirada puesta en Cristo y no tienen la mirada puesta en el líder, no tienen puesta la mirada en la denominación, no tienen puesta la mirada en la locación, no tienen puesta la mirada en ninguna otra cosa más que en Cristo Jesús. Es la única manera que nos podemos sostener en la fe. Si nosotros volteamos a algún otro lado que no sea Cristo, nos empezamos a tambalear. Recuerda a Pedro cuando le dijo, Señor, si eres tú, di que llámame que vaya a ti. Y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas, ¿verdad? Y se maravilló de lo que estaba haciendo. Era algo sobrenatural. Y cuando se imagina usted caminando sobre las aguas y mirando al Señor, mientras miras al Señor vas a caminar sobre las aguas, vas a hacer cosas sobrenaturales. Pueden suceder grandes cosas mientras tú miras a Cristo. Una de las cosas que pueden suceder grandemente en tu vida y en mi vida es que si nosotros miramos a Cristo, tú vas a madurar, tú vas a crecer en todas tus áreas espirituales, tu área espiritual. Y créame que a final de cuentas lo espiritual
tiene mucho valor. Lo físico y todo eso está bien, cuidarse físicamente, ¿verdad? Pues tenemos que ser prudentes y todo eso, pero tenemos que prestarle mucha atención al crecimiento espiritual. Entonces, en las oraciones, esta es la parte débil de la iglesia, porque si hacemos una convocatoria, vamos a hacer una reunión porque vamos a ir a hacer esto, y todo el mundo viene. Vamos a hacer esto y va a haber tacos y va a haber pizza y todo el mundo venimos. Vamos a hacer y todos venimos, ¿verdad? Porque nos gusta la coinonía y todo eso y bien bonito, ¿verdad? No es malo hacerlo. Lo malo es porque dejamos a un lado el ministerio que muchos en la iglesia le conocen como la cenicienta, la que nadie quiere, ¿verdad? El ministerio de oración, la cenicienta. Una velada de oración. No, mano, muy cansado, no, tengo que levantarme temprano yo. Hermano, una velada de oración, unas 2, 3 horas. No, estoy trabajando tiempo extra, ¿verdad? Todas estas cosas, hermano, debilitan nuestra fe, debilitan el poder del Espíritu Santo que Dios tiene a nuestro alcance. Cuando esta iglesia estaba fuerte en todas esas cosas, incluyendo la oración, recuerde que la iglesia comenzó en la oración. Eso fue el principal ministerio de la iglesia. Una iglesia tiene que tener ahí primeramente el tiempo de oración, el tiempo de búsqueda del Señor, el tiempo de escuchar palabra, el tiempo de orar, ¿verdad? Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Los milagros y el poder venía a través de los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esto es difícil hacerlo, ¿verdad? Ahorita, hermano. Usted no va a vender su casa y la va a repartir aquí entre todos, ¿verdad? Es difícil, ¿verdad que sí? Son otros tiempos. Lo que aquí enseña es el corazón, hermano. No nos es difícil a veces a nosotros, fíjese, y no estoy apuntando a nadie. Es la condición de la iglesia. A veces que hay un hermano en necesidad y dice, hermano, hay un hermano que no tiene trabajo. Por eso la pandemia y ya le anda con la renta. Vamos a completarle algo. Hace así y se asoma uno de 100 y el de 20 y saca el de 20 mejor, ¿verdad? Le busca, y si trae uno más chico, ¿verdad? Así somos, ¿verdad? O simplemente uno dice, no, es que sabes que esta semana no voy a poder, pero después sí, para la otra. Mas sin embargo, el Espíritu, el poder del Espíritu Santo, la hermandad, la unidad que tenía la iglesia, esta era cuando había alguien en necesidad, se atrevían hasta vender las propiedades. ¿Por qué hacían esto? Porque ellos estaban esperando que el Señor iba a venir casi inmediatamente. Estaba tan fuerte, tan poderoso. ¿O no le sucede a usted también que cuando usted se mete a orar se vuelve como más misericordioso, como más buena gente, tiene más paz, más tranquilidad, y cuando le habla hasta más despacio, ¿verdad? Y cuando deja orar hasta no me hables, ¿verdad? Y luego se nota una persona cuando está orando, se nota una persona cuando está orando, y cuando deja de orar, se nota. Y si le dices no estás orando, se va a enojar más, ¿verdad? Entonces, y no es por hacer enojar a nadie, pero esta era la condición. ¿En qué condición estamos ahorita y en qué condición estaba la iglesia? ¿Qué necesitamos nosotros ahora? Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser añadidos. Fíjese, eso era lo más tremendo, de que Dios era el que añadía. Dios es el que añade. A nosotros nos toca ser obedientes, buscar, leer la palabra, orar. A nosotros nos toca dar un buen testimonio y nos da favor y gracia con la comunidad. Y Dios añade.
Dios añade, porque la gente, mire, la gente, incluso cuando usted viene al ministerio de repartir comida, la gente va a mirar sus ojos, la gente va a escuchar su voz cuando usted le está preguntando la información, y ahí se manifiesta Dios, y la gente puede sentir el amor, puede sentir la misericordia. Si usted vino bien oradita y bien metida con el Señor, ¿verdad? Y se va a notar. Y si no ha buscado del Señor y no ha orado, también se va a notar. ¿Sí me entiende? Entonces, tratemos de buscar al Señor para servirle bien. Hay cosas que la iglesia más adelante se empieza a notar, cosas normales como hoy. Como después empezó la murmuración, ¿verdad? Comenzó, ¿por qué ustedes tienen más? ¿Por qué ustedes tienen menos? ¿Por qué los atienden más? Y todo eso. Y eso comenzó desde ese entonces y muchas veces hoy se manifiesta también. Pero no quiero hacer tanto énfasis en eso. Quiero hacer énfasis también en que Dios levantó aún hombres llenos del Espíritu Santo como Esteban, ¿verdad? Que estaban dispuestos a dar hasta su propia vida por el Señor, ¿verdad? Y terminando, hermanos, para no cansarles mucho, y creo que lo hemos entendido, que las marcas de la iglesia, las marcas de la iglesia que debemos de buscar hoy en día, trabajemos en ellas. Hay cosas que esta iglesia podía hacer. En el capítulo 3 dice que Pedro y Juan iban ahí entrando en la puerta, la hermosa, y dice que ahí iban y sentaban un cojo, que no podía caminar, ¿verdad? Entonces dice que Pedro y Juan, dice que fijaron los ojos en él y le dijeron, míranos. Ahí puede mirar en el versículo 4, míranos. Entonces dice que él les estuvo atento. Cuando él dijo, míranos, dijo, oh, estos me van a dar, se ve que me van a dar. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y usted puede leer ahí enseguida que él se levantó y andó y caminó con ellos, y no nada más caminó, sino saltó. La cuestión es de que hoy la iglesia, esas son de las cosas que la iglesia hoy no puede decir. Hoy la iglesia de hoy, las iglesias de hoy, tenemos templos, tenemos cuentas de banco, tenemos todo eso, y no podemos decir no tengo oro ni plata. No podemos decir, porque Dios ha bendecido esa iglesia. Pero ciertamente la iglesia tampoco no puede decir levántate y anda. No pueden suceder esas cosas hoy. No puede decir no tengo dinero, porque Dios ha prosperado en gran manera los ministerios, y unos en gran manera, hermano, templos. Pero aún la gente, los ministros en esos templos grandiosos y las cuentas no pueden decir no tengo plata ni oro, porque sí tienen, pero tampoco pueden decir levántate y anda. ¿Cuál es la causa? La causa es de que la vida pecaminosa se ha introducido dentro del pueblo de Dios. Y nosotros podemos guardarnos a través del poder del Espíritu Santo, buscando tener las marcas de la iglesia pionera, comenzando desde siempre a apoyar, ya sea en grupo congregacional o corporativamente, o personal. Tenemos que buscar el rostro del Señor, comenzando por ahí, y de ahí vienen los frutos. Porque cuando el Espíritu Santo comienza a avivarse, comienza la llenura, viene el fruto del Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos la llenura del Espíritu Santo, buscamos al Señor, oramos, entonces automáticamente viene el fruto,
automáticamente usted comienza a amar, automáticamente usted es más manso, automáticamente usted tiene más misericordia, automáticamente usted tiene más discernimiento, ¿verdad? Pero también, si dejamos esa disciplina de la iglesia primitiva, también automáticamente va a venir el fruto de la carne. No queremos eso. Lo que nos falte, cada uno de nosotros, el Espíritu Santo nos lo puede revelar, ¿verdad? Entonces, ha sido un privilegio, iglesia, haber llegado hasta aquí. Y en otro tiempo, primeramente Dios habrá otra oportunidad, le seguimos adelante. Dios me lo bendiga y me lo guarde mucho. Póngase de pie. Yo voy a orar para que Dios bendiga su vida. Padre, gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Padre, porque hasta aquí nos has ayudado, hasta aquí nos has bendecido, hasta aquí has caminado con nosotros. Te queremos dar gracias por este privilegio de haber escuchado tu palabra, Señor, y de enseñarnos estas marcas de la iglesia primitiva. Y te pedimos, Padre, que nos ayudes a poder caminar en esas disciplinas para poder agradarte en todas las cosas. Que en nuestra vida se logre el propósito para el cual tú nos has creado, para el cual tú nos has salvado, para el cual tú nos has transformado, Señor, viviendo de una manera que glorifique tu nombre, Señor. Que seamos buenos vecinos, que seamos buenos hermanos, que seamos buenos miembros de la iglesia, que seamos trabajadores, que tengamos sed de tu palabra, que todo lo que hagamos, Señor, que honre y glorifique tu nombre en cualquier parte que andemos, Padre. Queremos ser como la iglesia primitiva, para que tu nombre sea exaltado. Y ayúdanos a que siempre que tengamos oportunidad, nosotros compartamos con el que no te conoce, compartamos que tú resucitaste y que tú estás a la diestra del Padre y que le quieres transformar. Gracias. Ayúdanos a seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén.